Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sarah Bluma rompe el silencio entre lágrimas y revela lo que muchos sospechaban sobre Can Yaman y su corazón. Nunca pudo olvidarla, afirmó entre sollozos. La escena fue tan impactante como inesperada. En una entrevista transmitida por una plataforma digital italiana, Sarah Bluma, conocida modelo y expareja de Can Yaman, apareció visiblemente afectada. Lo que comenzó como una charla sobre su carrera, tomó un giro radical cuando el nombre de Demet Özdemir salió a relucir. Sarah, con los ojos humedecidos, tomó una pausa y confesó: desde el primer día que estuvimos juntos, sentí que una parte de él seguía atada a alguien más. La periodista, sorprendida, le preguntó si se refería a Demet. Sin dudarlo, Sarah asintió: sí, a ella. Can nunca la superó. A veces, incluso en momentos felices, lo veía pensativo, distante. Le preguntaba qué tenía y él solo decía: nada, solo recuerdos que no se van. El video de la entrevista se viralizó en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron en teorías, comentarios y hasta montajes fotográficos que revivían los mejores momentos de la pareja Can Demet. Fans de todo el mundo comenzaron a preguntarse si ese amor realmente había terminado o si simplemente estaba en pausa. Pero eso no fue todo. La parte más fuerte de la entrevista llegó cuando Sarah, entre lágrimas, confesó una conversación privada con Can. Una noche, después de cenar, me miró fijamente y me dijo: a veces siento que estoy huyendo de algo. No hacia ti, sino lejos de ella. Esa frase, tan contundente como desgarradora, dejó claro que Demet seguía presente, aunque solo fuera en el corazón de Can. Testigos cercanos al actor han comenzado a hablar. Uno de sus amigos, bajo anonimato, comentó a un medio turco: Can siempre menciona a Demet cuando está melancólico. Incluso durante el rodaje de su última serie en Italia, en las pausas solía mirar fotos antiguas en su teléfono. Nunca la borró de su galería. Eso dice mucho, ¿no? Por su parte, Demet Özdemir no ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero fue vista recientemente en una cafetería de Estambul leyendo un libro titulado El amor que regresa. Lo cual ha encendido aún más las especulaciones. Una fan que se encontraba en el lugar afirmó: cuando le pregunté si extrañaba a alguien, sonrió y dijo: a veces, los recuerdos son más ruidosos que las palabras. El drama no termina ahí. Se rumorea que Can Yaman ha cancelado una sesión de fotografías en Roma para regresar a Turquía por unos días. Tiene asuntos personales que resolver, comentó su representante. Las cámaras ya están listas para captar cualquier movimiento cerca del barrio donde vive Demet. Mientras tanto, Sarah ha decidido alejarse de los focos y suspender temporalmente su participación en un programa de telerrealidad. Necesito sanar. Me siento usada, como un puente para que él intentara olvidar un pasado que nunca quiso soltar, dijo en sus últimas declaraciones. Sus palabras, y desde entonces no se ha presentado en ningún evento público. Su cuenta de Instagram permanece sin actualizaciones, salvo por una historia efímera en la que escribió: cuando amas a alguien que no te ama igual, el silencio se vuelve un grito eterno. Los seguidores interpretaron esta frase como un mensaje directo a Can Yaman. Por otro lado, los medios italianos afirman que el actor ha sido visto en el aeropuerto de Estambul acompañado únicamente de su asistente, con el rostro serio y sin dar declaraciones a la prensa. Uno de los periodistas presentes intentó preguntarle si su viaje tenía relación con Demet, a lo que él solo respondió: estoy donde mi corazón necesita estar. Esta frase avivó aún más los rumores de una posible reconciliación o al menos un intento de cerrar ciclos.
En redes sociales, los fans de la pareja, quienes nunca han dejado de apoyar el vínculo emocional entre Can y Demet, han comenzado una campaña con el hashtag simbólico El amor no olvida, recordando los momentos más icónicos de la pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Videos recopilatorios, frases emotivas y comentarios nostálgicos inundan las plataformas digitales. Una fuente cercana a la familia de Demet confirmó que la actriz se ha mostrado especialmente sensible en los últimos días. Ha estado revisando viejas cartas, fotos y escuchando canciones que solía compartir con él, confesó la fuente. Además, al parecer, habría rechazado una invitación a un evento de moda en París para permanecer en Estambul por motivos personales. La situación ha generado un debate entre los seguidores. ¿Es posible que Can esté tratando de reencontrarse con Demet? ¿O simplemente busca cerrar un capítulo que dejó heridas abiertas? Un detalle que no pasó desapercibido fue una publicación en la cuenta de Twitter del estilista de Demet, quien sin mencionar nombres escribió: «Hay amores que regresan porque jamás encontraron su final». Esta frase fue interpretada como una indirecta a la situación actual. Algunos medios turcos incluso aseguran que una cena secreta entre Can y Demet ya habría tenido lugar hace 2 noches en una villa privada en Bebek. No hay fotos que lo confirmen, pero los vecinos del lugar afirmaron haber visto a 2 figuras conocidas ingresar por la puerta trasera del inmueble. Uno de ellos comentó: «La mujer parecía Demet, llevaba un abrigo largo color camel y un sombrero». El hombre llegó después, en un auto negro con vidrios oscuros. Todo fue muy discreto. Hasta el momento, ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido estos rumores, lo cual solo aumenta el misterio. Sin embargo, las emociones están a flor de piel y todo parece indicar que lo que alguna vez se rompió, aún podría tener una última oportunidad. Y mientras tanto, Sara Bloom ha dejado en claro que no quiere volver a hablar del tema. En un comunicado breve enviado a una revista italiana, expresó: «No quiero seguir siendo parte de una historia que no me pertenece. Le deseo lo mejor a Can, pero ahora necesito escribir la mía propia». La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma para millones. ¿Será este el inicio de una nueva etapa entre ellos o el último capítulo de un amor que marcó a toda una generación? Comenten abajo, queridos seguidores, ¿creen que Can Yaman todavía está enamorado de Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos otra vez en la vida real o en una nueva serie? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para estar al tanto de cada novedad que nos trae este drama que no deja de sorprender.